Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, en esta hora. Hoy vamos a hablar acerca del tema Este es el día, basados en el Salmo 118, versículos 24, y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Este es el día. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué razón? Porque este es el día que escogió el Señor para que tú y yo y todos nosotros nos pudiéramos gozar y deleitar y hablar de cosas importantes, que esto es acerca de su palabra, y de que convivamos y compartamos juntos las delicias de la Escritura. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, habla acerca de que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así es que en esta hora vamos a hablar acerca de este tema. Este es el día. ¿Por qué nos debemos de alegrar en este día? Porque este es el día que hizo Jehová de los ejércitos, donde tú y yo tenemos la oportunidad de reconocer o de recuperar lo que el diablo nos ha robado, lo que el diablo nos ha quitado, lo que el diablo poco a poco nos ha ido ganando en territorio. Entonces, hoy es un día en el cual Dios ha creado para que tú y yo podamos deleitarnos en esta palabra. Este es el día que hizo Jehová de los ejércitos para que tú y yo volvamos a tener ese reencuentro con Dios. Y para esto vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan 10:10. La Biblia nos dice en San Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta hora vamos a hablar acerca de tres cosas que nos habla este pasaje. El número uno va a ser que el ladrón viene para hurtar. ¿Hurtar qué? La identidad. El ladrón viene para matar. ¿Matar qué? El ministerio. Y la última, el ladrón viene para destruir. ¿Destruir qué? El amor por Dios. Así que una de las cosas, hermanos, que hemos pasado por años es que cuando comenzamos nuestra carrera en el Evangelio, comenzamos bien animados y bien entusiasmados, pero poco a poco nos hemos ido desviando. Y para esto quiero compartir un poco de mi vida, en lo cual yo he crecido, en lo cual yo fui criado, en lo cual yo experimenté cuando era joven, cuando era niño, más que nada. Una de las razones por las que yo me encuentro en este país, en Estados Unidos, quizás sea por la misma razón de la que muchos han venido a este país: la escasez, la pobreza, la falta de ingresos. Y también una de las cosas es que en nuestros países, al menos yo en México, yo iba creciendo y yo iba creciendo sin futuro, sin identidad y sin Jesús. Entonces un día de repente tuve la oportunidad de venir a esta gran nación para, según yo, trabajar, ganar dinero y regresarme a mi país. Todo exitoso, pero las cosas no resultaron así, porque a través de la vida en este país tuve acceso a muchas distracciones, tuve acceso a muchas cosas, muchas parrandas, muchas fiestas, y poco a poco me fui metiendo más y más en la perdición. Me fui descuidando hasta que un día una persona me habló de Cristo, y en ese día yo volví a recuperar lo que nunca había tenido, lo que era una identidad, un futuro, un propósito, y más que nada a Jesús en mi corazón. Entonces, mientras iba yo creciendo, yo me iba dando cuenta de que no había nada por qué vivir en la vida. Pero cuando vine a los pies de Jesús de Nazaret, cuando me hablaron de Jesús, mi vida comenzó a tomar sentido. Y una de las cosas es de que cuando yo iba creciendo, que no tenía nada, y no sabía yo quién era, ni a dónde iba a llegar, ni qué iba a hacer con mi vida, Jesús desde México me trajo a este lugar para cumplir un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? De que este día que Jehová de los ejércitos hizo para hablar de su palabra y para ayudarte a ti o recordarte a ti y a mí de las bendiciones que poco a poco el diablo nos ha ido robando. Si ustedes recuerdan, la Biblia nos habla en el capítulo 5 del Evangelio de según San Lucas, nos habla de la historia donde Pedro
venía de pescar. Y Jesús, cuando mira en esa escena, mira que hay dos barcas. ¿Y qué nos dice qué nos quiere decir la palabra en ese sentido? De que cuando Jesús mira dos barcas, Jesús mira opciones. Y una de esas opciones fue que Él entró a la barca de Pedro. De igual manera, mientras yo iba creciendo en este mundo, en este país, vagando en mis delitos y pecados, sin dirección y sin rumbo, habiendo tantas barcas en ese día, en ese lugar donde yo me encontraba, Jesucristo decidió entrar en mi barca. Jesucristo decidió entrar en mi vida. Y en ese día, el 28 de febrero del 2005, donde yo apenas alcanzaba a tener 22 años de edad, comenzó mi carrera en el Evangelio. Y empecé a caminar y empecé a aprender de la palabra de Dios y empecé a servirle a Dios. Y todo era entusiasmo, todo era un espíritu fervoroso. Pero poco a poco me fui alejando y me fui alejando hasta que volví al mismo camino donde andaba, sin identidad, sin rumbo, sin futuro, con Cristo en mi corazón ahora. Pero había habido un cambio a través de todos estos años. ¿Y cuál era ese cambio? De que el diablo, a través del materialismo, me había ido alejando poco a poco de las cosas de Dios. Iba a la iglesia, asistía a los cultos, participaba en lo que podía, pero mi corazón ya no tenía el mismo espíritu fervoroso como cuando comencé a servir en las cosas de Dios. Entonces el diablo poco a poco, a través del materialismo, me fue alejando de las cosas de Dios. Y para esto vamos a ir a ver una historia en el libro de Génesis, capítulo 27, y vamos a ver una historia muy familiar que muchos de ustedes ya deberían de conocer, acerca de dos personajes, acerca de una familia. Génesis 27, del 18 al 19, dice la palabra de la siguiente manera: Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. En esta historia, si ustedes no la han escuchado, nomás les voy a hacer un recuento. Para este tiempo, Isaac ya había llegado a una edad avanzada donde había perdido la vista, pero no había perdido el oído ni el olfato, ni tampoco había perdido el olor del campo, porque él podía reconocer el olor del campo en la vida de su hijo Esaú. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta etapa, por cosas de que Dios ya había profetizado de que Esaú iba a servir a Jacob, el hermano menor, porque ellos eran hermanos, y Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Esaú significa velludo y Jacob significa engañador o usurpador. Entonces vemos aquí que Jacob comienza una carrera donde él ha perdido su identidad y comienza a utilizar la identidad de su hermano. Él comienza a usurpar la identidad de su hermano para recibir la bendición, para él ser bendecido de parte de su padre Jacob. Pero este plan no se le ocurrió a Jacob, sino se le ocurrió a su madre. Y su madre dijo: Mira, hijo, ve y tráeme una cabra, tráeme unos animales del corral para yo hacerle el guiso que le gusta a tu papá, y de esa manera él te pueda bendecir. Y Jacob dijo: No, pero si se da cuenta mi papá, en lugar de bendición voy a recibir maldición. Y su mamá dijo: No te preocupes, hijo, que la maldición caiga sobre mí. Pero mi hermano es velludo y yo soy lampiño. No te preocupes, hijo, yo te voy a poner el pelo de cabra para que parezcas a tu hermano. Entonces desde ahí vemos que Jacob comienza a usurpar y a utilizar una identidad que no le corresponde a él. Y comienza a correr por toda una vida, por 20 años, sin saber en realidad quién era él. Entonces, si tú eres una persona que en estos momentos no te has dado cuenta que tu identidad ha sido robada, déjame te digo que Dios te trajo a este pasaje, a este mensaje, para que puedas tú recuperar tu identidad. Jacob después de allí se fue a trabajar para Labán y le trabajó 20 años ahí por sus esposas y por su ganado. Después de 20 años, Dios le dice que regrese a su tierra y a su parentela, que regrese a su casa. Pero había algo que estaba
incomodando en su mente, allí en el subconsciente, allí escondido en su corazón, en su pensamiento, lo que él le había hecho a su hermano. Y eso rondaba en su mente, rondaba en su pensamiento. ¿Qué voy a hacer cuando mi hermano Esaú me mire y me encuentre? Me va a matar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Porque el enemigo nos vino a hurtar nuestra identidad. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. Cómo el enemigo nos ha hurtado nuestra identidad, pero cómo Dios se las ingenia, saca un as debajo de la manga para que Jacob recupere su identidad, y de igual manera para que tú y yo recuperemos nuestra identidad, de que quiénes somos nosotros en los caminos de Cristo, a quién pertenecemos y de quién somos hijos. Así que vaya conmigo a Génesis capítulo 32 y vamos a ver qué nos dice la Escritura en el versículo 22. Dice la palabra de Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Ahora, ¿qué quiere decir el vado de Jaboc? El vado de Jaboc era un arroyo, pero la palabra Jaboc tiene importancia porque eso quiere decir desalojado, quiere decir vacío, quiere decir sin nada. Y si tú estás aquí escuchando este mensaje y no tienes identidad y no tienes nada, déjame te digo que has llegado al lugar correcto, porque este mensaje, también este pasaje nos recuerda a aquel mismo pasaje que les decía ahorita de Lucas capítulo 5, donde Pedro había pescado toda la noche pero no había pescado nada, y gracias a Dios que no había pescado nada, y gracias a Dios que tú y yo no tenemos nada, porque si tuviéramos algo nos hubiéramos perdido la bendición. Y por el simple hecho de que el apóstol Pedro no había pescado nada, tuvo la oportunidad de ser bendecido por la mano de Jesús, nuestro Salvador. Entonces dice la palabra del Señor aquí que él, en el versículo 22, dice que él pasó el vado de Jaboc y quedó vacío. Y hoy, aunque tú y yo estemos vacíos, tenemos la oportunidad de que Dios hoy nos vaya a llenar de su presencia, de su Espíritu Santo, y que podamos recuperar nuestra identidad en el nombre de Jesús. ¿Quién eres tú y quién soy yo en Cristo Jesús? Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En el versículo 24 nos dice la palabra de Dios que Jacob se tuvo que quedar solo. Dios lo llevó hasta este arroyo, hasta el vado de Jaboc, para que él quedara solo, para que él quedara vacío, para que él pudiera despojarse de todo y tener la oportunidad de recuperar su identidad. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 27, dice: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Pero antes de avanzar tan de pronto, vamos a meditar tantito que Jacob está luchando con el ángel de Jehová, está luchando con Dios, y de momento el ángel se da cuenta de que ya va amaneciendo y dice, ya me voy. Y Jacob se aferra a él, Jacob no lo deja ir, y dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Después de 20 años que había recorrido, que había salido corriendo y huyendo de su identidad, de lo que Jacob había hecho, se le presenta de nuevo la oportunidad después de 20 años. ¿Qué es eso que tienes escondido en tu mente y en tu corazón que solamente tú y Dios saben? Hoy es la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Hoy es nuestra oportunidad de que seamos bendecidos de parte de Dios con su Espíritu Santo, con su misericordia, con su perdón, con una nueva oportunidad, así como se le presenta a Jacob una nueva oportunidad. Entonces Jacob se queda pensando, imagínense esa escena, ¿qué corrió por su pensamiento, por su mente? Dijo, ¿qué le digo? ¿Que soy Esaú? ¿Que soy el primogénito de mi padre? ¿O de plano ya le digo que soy Jacob? ¿Que soy un usurpador, un mentiroso, un engañador, un fraudulento? ¿Qué le respondo? Pero Dios lo lleva a ese lugar para que él le pueda responder y ser libre de esa carga que él traía por muchos años. Imagínense lo que él sintió, el alivio que él pudo haber sentido al decir la verdad quién era él, Jacob. Entonces, mientras él estaba peleando
Dice la palabra de Dios que el ángel le disloca el muslo que va en la cadera. ¿Y por qué razón o con qué propósito el ángel de Jehová le hace ese movimiento o le descoyunta el muslo de la cadera? Para que Jacob dejara de correr. Porque ahora ya no iba a poder correr. Ahora iba a depender totalmente de Dios. Ahora él ya tenía una nueva identidad, porque el ángel le dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, engañador, usurpador, mentiroso, sino ahora será tu nombre Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios. Pero ese luchar con Dios no quiere decir que está luchando en contra de Dios, sino que ahora va a luchar con Dios, mano a mano en contra de sus enemigos para conquistar la tierra que tenía por heredar. Entonces, como ya no podía caminar igual, ahora imagínense cómo se haya sentido su familia cuando lo vieron. Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué caminas así medio raro? Entonces Jacob, después de ese encuentro con Dios, ya no volvió a caminar igual. ¿Hace cuánto tiempo que tú y yo nos hemos desviado tanto, que hemos perdido nuestra identidad y seguimos caminando como el mundo y no como Dios quiere que tú y yo caminemos? Hoy en este día es importante que tú y yo salgamos de este mensaje, de este tiempo, de este lugar, con nuestro muslo dislocado y que caminemos diferente, que ya no caminemos como el mundo camina, que ya no caminemos como la farándula del mundo camina, sino que ahora caminemos conforme la palabra de Dios nos dice, que ahora caminemos conforme Jesucristo nos pauta el camino, bajo las normas de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para que podamos recuperar nuestra identidad, que el diablo nos ha robado poco a poco. Necesitamos comenzar a caminar en la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, la cual nos guía a toda verdad, a caminar rectos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Ahora, punto número 2. Ya vimos que el ladrón vino para hurtar nuestra identidad, pero ya hablamos de que Dios nos ayuda a recuperar nuestra identidad. Punto número 2. El ladrón viene para matar. ¿Y matar qué? Tu ministerio, matar tu talento, matar tu don, matar lo que Dios quiere hacer para ti, matar el plan de Dios para ti. Pero vamos a leer en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Dice la Biblia en San Marcos 5, 22 y 23, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Gloria a Dios. Veamos aquí en este pasaje donde viene un personaje que es un principal de una sinagoga. Ahora este principal de la sinagoga representa a un líder o un ministro o un pastor o un reverendo, como le quieran llamar, pero es un líder de una sinagoga y su nombre es Jairo. Entonces Jairo se da cuenta de que hay una situación en su casa muy grave y de una condición crítica. ¿Y qué es lo que sucede? De que Jairo tiene una hija de 12 años y se da cuenta que está enferma. Ya ha usado los remedios, los métodos habidos y por haber, y su hija no mejora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jairo se da cuenta que tiene que hacer un cambio, tiene que hacer algo diferente. La hija de Jairo tenía 12 años de vida. Tenía una vida por delante. Era una niña muy joven, pero estaba muy enferma, grave, a punto de morir. ¿Y qué es lo que sucede a una persona que está grave, enferma y a punto de morir? ¿Qué es lo primero que pierde? Lo primero que pierde no son sus órganos vitales. No comienza a perder sus miembros del cuerpo. Lo primero que pierde una persona que está al borde de la muerte es el apetito por comer. Ya no tiene hambre, deja de comer. Sí tiene el cuerpo, está postrada ahí en la cama, quizás está bien vestidita, pero ya no tiene hambre, ya no tiene vida. ¿Y qué sucede hoy en día? Hoy en día hay muchos Jairos en este tiempo, en las iglesias, muchos líderes que sí tienen una iglesia, tienen a su hija, pero su hija ya no tiene hambre de la palabra de Dios. Sí se visten bien, sí asisten a los cultos, sí diezman, sí ofrendan, pero no tienen vida. Se ven bien, ya no hablan malo, ya no se emborrachan, ya no van a los bailes,
pero tampoco ya no hacen ayuno y oración como hacían cuando comenzaron a buscar de Dios. Tienen el cuerpo, tienen todo el cuerpo, pero no tiene vida. Entonces hoy en día hay iglesias muy grandes, está el edificio, pero dentro de ese edificio hay un grupo de gente y esa gente ya no tiene vida, se han convertido en monumentos las iglesias han dejado de cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido a matar ese ministerio. Si el cuerpo de Dios y la iglesia de Cristo no tiene hambre por la palabra de Dios, muy pronto se va a morir. Pero miremos lo que hace Jairo. Dice la palabra de Dios, dice que viene uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Sabe que para postrarse delante de otro hombre era algo indignante para un judío? Esto tenía que ser algo humillante. Entonces Dios, ¿qué hace? Primero trata con el líder. Viene a tratar con Jairo. Entonces Jairo lo que hace es que él reconoce que necesita al maestro, al doctor de doctores, para que su hija recupere su vida, para que su hija recupere ese espíritu ferviente de servirle a Dios. Y nos damos cuenta aquí de que Jairo se humilla delante de Dios, tira su reputación por el piso, tira el qué dirán por el piso y reconoce que necesita a Jesús de Nazaret para que resucite o sane a su hija. Y le dice, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que él no solamente rogaba, le rogaba mucho. Dice la palabra del Señor que le rogaba. ¿Y qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Cómo recuperamos la vida en nuestro ministerio? ¿Cómo recuperamos la vida en nuestra iglesia? ¿Cómo lo recuperamos? Viniendo a los pies de Jesús y rogándole, orándole. ¿Por qué? Porque hoy en día los cultos de oración son los cultos que menos gente hay. Y muchas de las veces decimos que es un evento importante la oración, que es lo más importante, porque sin oración en las mañanas o en el día es como si no hubieras tomado café. Pero una de las cosas es que si es tan importante la oración, la gente importante necesita estar presente. ¿Y quién es la gente importante dentro de una iglesia? Las personas que pasan más tiempo en el micrófono. Llámense pastores, llámense líderes, llámense evangelistas, llámense predicadores, llámense líderes de alabanza. Esas personas que son las más importantes dentro de una iglesia son las primeras que necesitan estar presentes en el culto de oración, porque de otra manera, ¿cómo vamos a resucitar nuestro ministerio? ¿Cómo vamos a resucitar nuestra iglesia? ¿Cómo Jesús va a resucitar a la niña de 12 años sin que antes traiga el avivamiento en la vida del líder? Es importante que el líder venga y se humille y reconozca que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en profesionales. Ya no necesitamos ayunar ni orar para predicar o preparar un estudio o un sermón, porque ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo cantar, ya sabemos cómo predicar, ya sabemos cómo evangelizar, ya nos conocemos la palabra de Dios de memoria. Entonces, ¿qué sucede? Al hacernos profesionales de esas cosas, nos vamos alejando de Dios, y sin darnos cuenta, el diablo nos ha engañado. Y poco a poco nuestro ministerio se va muriendo, poco a poco nuestra hija se va muriendo, poco a poco nuestra iglesia se va muriendo y está cayendo enferma a tal grado de que ya no tiene hambre por la palabra de Dios, ya no tiene hambre por la oración, ya no tiene hambre por las vigilias, ya no tiene hambre por el ayuno. ¿Por qué? Porque la iglesia está enferma y está enferma de muerte. Entonces, antes de que Dios resucite a la hija, tiene que avivar al ministro, tiene que avivar a la persona que está al frente del grupo el cual Dios le ha encargado. Entonces, vamos a ver aquí adelante que Jesús viene y se va con Jairo, y dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo aquí en San Marcos 5:25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder de que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjese, nuevamente esta mujer viene y recibe un milagro. Pero esta mujer recibe un milagro, la cual no había invertido ni lo que había invertido Jairo. Jairo invirtió tiempo, Jairo se humilló, Jairo reconoció y viajó hacia Jesús. Y esta mujer de buenas a primeras nada más toca el manto de Jesús y es sana. Recibió su milagro antes que Jairo. Lo que Jairo había venido a buscar, esta mujer lo recibió sin invertir tanto tiempo. Pero ¿por qué sucede esta historia así? ¿Por qué Dios no le dice a Jairo: ¿sabes qué? Vete a tu casa, y que tu fe haga lo que has venido a buscar? Yo solamente voy a decir la palabra, así como con el centurión, y tu hija va a ser sana. ¿Por qué Jesús no hizo eso? Porque Jesús nos deja esta enseñanza para que aquellos líderes se vayan moldeando. Jairo venía por el milagro, pero Dios no quería que le sirviera por el milagro. Dios quería tener esa relación constante con Jairo. Porque si Dios le hubiera regalado el milagro, Jairo se hubiera olvidado, así como hoy en día muchas personas reciben sus milagros, reciben su bendición y se olvidan de servirle a Dios de corazón. Entonces Dios quería moldear las ideas o los motivos de Jairo y moldearlos en una manera sólida para que Jairo tuviera esa relación sólida con Dios en ayuno y oración. Porque, como les vuelvo a decir, allí estaba la niña, allí estaba el cuerpo, allí está vestida, aunque tuvieran la sana doctrina, aunque tuvieran los coros más bonitos, pero si no tenían esa relación con Dios, esa iglesia estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Simplemente, si tu iglesia está viva o está muerta, ponte a pensar: ¿hace cuánto tiempo que una persona no acepta a Jesús en tu congregación? ¿Hace cuánto tiempo que no bautizas a nadie? ¿Hace cuánto tiempo que no andas evangelizando o invitando a alguien, una persona nueva a tu congregación, a escuchar la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no traes a nadie a los pies de Cristo? Eso quiere decir que estamos muertos. Conocemos de Dios, conocemos de la Biblia, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos vida. ¿Por qué no tenemos vida? Porque nos hemos alejado del Espíritu Santo. Si empezamos a buscar la presencia de Dios y empezamos a llenarnos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a dar vida. Y a través de la vida vamos a tener movimiento, y a través del movimiento vamos a tener actividad. Y a través de la actividad la gente se va a dar cuenta de que algo está sucediendo en este lugar. De otra manera, solamente nos vamos a morir. Ahora, la historia de Jairo no termina allí. Fíjense que Jesús se pone a platicar y empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen: Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo preguntas que quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que una mujer lo había tocado y había recibido su milagro. Pero Jairo estaba esperando a ver a qué hora se iban para llegar a la casa de Jairo para que su hija fuera sanada. ¿Y qué sucede? Jesús aún en este momento, él ya sabía que la hija de Jairo había muerto, y Jesús se queda todavía platicando. Entonces dice la palabra de Dios en Marcos 5:35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjense la noticia que recibe Jairo en estos momentos. Él había invertido tiempo, se había humillado y había ido a buscar a Jesús para que sanara a su hija y la salvara. Pero al parecer, mientras él más buscaba de Jesús, las cosas se empeoraban. Y a veces así suceden las cosas de Dios en la iglesia, en el evangelio. Mientras tú más te metes con Dios, mientras más buscas de Dios, parece ser que las cosas están empeorando, pero no es así. Dios está trabajando contigo, con tu fe, con mi fe, con nuestros ministerios. Él quiere que tú y yo tengamos una fe sólida. Dice la palabra de Dios en versículo 36, dice: pero Jesús,
Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Es lo único que tenemos que hacer, creerle a Jesús solamente, tener fe en Él solamente, de que Él va a ayudarnos a recuperar nuestra identidad y que Él nos va a ayudar a resucitar nuestro ministerio. Ese ministerio que lleva años muerto. Quizás tu ministerio nomás tiene 2 años, o 5 años, u 8 años, o 10 años, o 20 años, y te has dado cuenta de que tu ministerio se está muriendo, que tu niña está enferma, que tu niña no responde, no quiere comer, no avanza. Pero ¿qué sucede en este momento? Cree solamente. No importa la situación o circunstancia en la cual te encuentres ahorita. Lo que te recomiendo, o lo que la Biblia nos recomienda en este pasaje, es que mientras sigamos caminando con Jesús, Jesús poco a poco y cada día y cada momento se va acercando a nuestro problema para solucionarlo. Jairo seguía caminando con Jesús, y mientras que él caminaba con Jesús, poco a poco se estaba acercando a su casa para solucionar su problema. Déjame te digo que mientras tú y yo no desmayemos y sigamos caminando con Jesús, poco a poco Él se está acercando a resolver nuestro problema, a traer sanidad a nuestra situación, a regalarnos ese milagro tan anhelado y tan esperado. No desmayes, no te rindas, sigue avanzando, sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo en Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. De esa manera vamos a poder nosotros seguir caminando y Jesús va a poder resucitar nuestro ministerio. A ese ministerio que el diablo ha venido a matar con tanto materialismo. Sí, conocemos de las cosas de Dios, conocemos de la sana doctrina, conocemos de todo, pero nuestro ministerio se está muriendo. Así es que vamos a seguir avanzando al punto número 3. El ladrón vino para destruir, ¿y destruir qué? ¿Qué les dije? El amor. Así es, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El ladrón, dice, solo viene para destruir. ¿Y destruir qué? El amor. Pero Dios viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Versículo 2, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Así que el ladrón solo viene para destruir el amor. Ya hablamos que el ladrón viene para hurtar nuestra identidad. Ya hablamos que el ladrón viene para matar nuestro ministerio. Y ahora vamos a hablar que el ladrón viene para destruir el amor por Dios. Ahora una pregunta: ¿alguna vez has estado enamorado? ¿O alguna vez han estado enamorados? ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber si una persona está enamorada? Una de las razones para saber si una persona está enamorada es que quiere estar todo el tiempo con esa persona. Anhela escuchar la voz de esa persona. No le importa si esa persona se bañó o no se bañó. La persona está enamorada y lo único que quiere es estar cerca de esa persona, pasar el tiempo más posible con esa persona. La saca a pasear, la invita a comer, le hace regalos, la trata muy bien a la pareja. Y esas son características de una persona que está enamorada, que siempre quiere estar junto a la otra pareja.
Ahora, ¿hace cuánto tiempo que tú has dejado de estar enamorado por Dios? Porque si yo te pregunto si amas a Dios, me vas a decir que sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo meditando en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste adorando a Dios en la casa sin que nadie te mirara? ¿Cuándo fue la última vez que oraste delante de Dios? Porque eso es estar enamorado de Dios, querer pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo recuperar el amor por Dios? ¿Cómo volvernos a enamorar por Dios? Porque una persona que está enamorada hace cosas incondicionalmente para agradar a la persona a la cual está enamorada. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, nos damos cuenta de que Jesús escribe esta carta a las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero específicamente en esta iglesia de Éfeso, vamos a descubrir algunas cosas que están aquí escritas. En el versículo 2, dice la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Aquí nos damos cuenta que Jesús está reconociendo el trabajo de esta iglesia. Esta iglesia hacía sus cultos, esta iglesia hacía sus campañas, esta iglesia hacía sus servicios a la hora que tenían que hacer. Esta iglesia tenía su trabajo que a Dios, a Jesús le gustaba. Dice, yo reconozco tus obras. Dice, y también reconozco tu arduo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? De que esta iglesia no se iba a su casa hasta que no terminaran de hacer todas las cosas, hasta que no se limpiaran las cosas. Era una iglesia que cumplía lo que decía. Si vamos a llevar a cabo un evento, lo hacían, aunque anduvieran muy cansados, no se iban a la casa hasta que terminaban todo su trabajo. Y también les reconoce, dice, y tu paciencia. Jesús les reconoce su paciencia, Jesús reconoce tu paciencia. Jesús reconoce que esta iglesia no se daba por vencida tan fácilmente. Esta iglesia no desmayaban ni decían, yo ya me voy de aquí. Aquí no me quieren, ya me voy para otro lado. No se rendía. Era una iglesia paciente, que aunque las cosas no estuvieran yendo a su favor, seguían perseverando, seguían avanzando, seguían caminando. Y también les reconoce, dice, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia también, Dios les reconoce que eran personas que guardaban la sana doctrina, que no se comían cualquier doctrina de cualquier predicador o pastor que les predicara, sino que meditaban y examinaban la palabra de Dios a ver si era palabra sana. No importaba quién fuera, si lo que ellos decían o predicaban no estaba en línea con la palabra de Dios, ellos no lo aceptaban, sino que los escudriñaban y los hallaban mentirosos. Y también les dice, en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por eso les decía, sí podemos decir que amamos a Dios y que por amor de su nombre nosotros vamos a hacer muchas cosas, pero eso no es garantía de que estemos enamorados de Dios. Porque podemos hacer todos los eventos, todas las actividades dentro de la iglesia, pero sin darnos cuenta, el diablo nos ha destruido el amor por Dios. Ya no lo hacemos porque amamos a Dios, ya lo hacemos por rutina, y poco a poco hacemos tantas cosas por rutina, y sin darnos cuenta la rutina nos lleva a la ruina. ¿Por qué? Porque nos mata el primer amor por Dios. Ahora se nos hace cansado y pesado. Por eso dice que es un trabajo arduo. No desmaya esta iglesia. Esta iglesia sigue trabajando, sigue llevando la obra a cabo, pero el amor por Dios ya no está allí. Ya lo hacen por rutina, y la rutina te lleva a la ruina, y de la ruina te lleva a la apatía, y se te hace todo rutinario, y se te hace apático, se te hace insípido. No le haya sabor ya a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el amor por Dios ya no está allí. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está. Poco a poco el ladrón viene y nos ha destruido el amor. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Una pregunta: ¿cuánto dinero necesitas para vivir el resto de tu vida? ¿Cuánto dinero es suficiente? Porque antes, con menos dinero servías más a Dios. Ahora que ganas más dinero, sirves menos a Dios.
¿Por qué? Porque el diablo poco a poco ha venido a destruir el amor por Dios y te ha infiltrado y te ha insertado el amor por las cosas materiales, el amor por el dinero. La Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no que el dinero es malo, sino el amor al dinero. Siempre queremos ganar más, siempre queremos tener más horas extra, pero no queremos tener más tiempo extra con Dios. ¿Por qué? Porque el primer amor se ha ido destruyendo, se ha ido desvaneciendo. El diablo nos ha engañado, nos ha robado nuestra identidad, nos ha matado nuestro ministerio y nos ha destruido el amor por Dios. ¡Qué barbaridad! Luego dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Primero vimos que Dios los reconoce. Dios reconoce todas sus virtudes, todas sus cualidades, todo su trabajo arduo que hacía esta iglesia, todo lo que esta iglesia hacía, Dios se lo reconoce. Pero en el versículo 5 les dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Ponte a pensar, ¿de dónde has caído? ¿Qué cosas has dejado de hacer que antes hacías? ¿Por qué te has desviado? ¿Por cuánto dinero has dejado de buscar de Dios? ¿Por cuánto trabajo has dejado de buscar a Dios? Nos levantamos todos los días a las 5 o 6 de la mañana para ir a ganar el pan de cada día, y en la tarde ni un tiempito para orar con Dios, ni un tiempito para leer la palabra, y en la mañana, antes de orar, es más, ni oramos, agarramos el café y vámonos, agarramos la carretera y empezamos a trabajar. Cualquiera que sea tu oficio, antes de todo necesitamos pasar tiempo con nuestro Dios. Y luego les dice: arrepiéntete. Dice, pero tienes, el versículo 5 dice: haz pues, dice, las primeras obras. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Cuáles eran las primeras obras? Pongámonos a pensar. ¿Cuáles eran las primeras obras? Aquel tiempo, en aquellos días, cuando yo empecé a buscar de Dios, todos los miércoles yo pedía salir una hora temprano, aunque perdiera una hora de trabajo por estar en la iglesia a tiempo, para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Dios, estaba enamorado de mi Cristo. Y yo con esto no quiero decir que no lo amo, sino que el amor se ha ido disminuyendo. Igual manera, quizás te pasa a ti. Vas al culto, vas a la iglesia, pero ya no tienes ese amor que hacías antes. Por eso dice: haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran esas obras? Que no te importaba quién viniera, no te importaba quién diezmaba o no diezmaba. Tú diezmabas, tú ofrendabas sin que nadie te dijera nada. Tú llegabas al culto sin que nadie te anduviera empujando. Tú invitabas gente sin que nadie te dijera. Tú llamabas a personas sin que nadie te dijera. Estabas constantemente buscando la voluntad de Dios. Pero poco a poco se nos ha ido olvidando quiénes somos en Cristo. Hemos perdido nuestra identidad. La iglesia ha perdido su propósito. Los pastores han perdido su propósito. Están más enfocados en el materialismo que en lo espiritual. Y así quieren que sus iglesias crezcan fuertes espiritualmente, pero ellos no comienzan a hacer las primeras cosas que hacían al principio, cuando ellos empezaron a buscar de Dios. Porque al principio no es que oraban por enfermos y sanaban o se levantaban los muertos, sino que al principio las primeras obras eran obras sencillas, como simplemente asistir al culto a tiempo, orar, ofrendar, cantar y adorar a Dios, independientemente de quién adoraba o no adoraba. Eran las primeras cosas que hacía uno, porque el amor de Dios, el primer amor, estaba en el corazón de nosotros los cristianos, que empezamos a llegar a las cosas de Dios nuevecitos. Y luego dice aquí la palabra del Señor, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Y qué es eso? Que quitaré a nuestro candelero de su lugar. Aquellas personas que tenemos el privilegio de predicar, de enseñar, y aquellas personas que están aprendiendo, cuando leen la palabra de Dios, hay versículos que saltan como en tercera dimensión y se nos graban en nuestra mente, y el Espíritu Santo nos da una iluminación, por no llamarle revelación, y esa iluminación nos ayuda a nosotros a agarrar un pasaje o un mensaje y compartirlo con otras personas.
Pero tenemos aquí, Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Él nos reconoce y Él nos dice que recordemos de dónde hayamos caído y que hagamos las primeras obras. Y también nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos al primer amor, a las primeras cosas. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros los que nos congregamos en algún lugar de reunión, somos parte de esas iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, pero Jesucristo dijo, en aquel día me diréis, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Por eso Jesús nos invita a que nos arrepintamos y que volvamos a hacer las primeras cosas que hacíamos en el principio, cuando las hacíamos de corazón por amor de su nombre. Así que vamos a terminar con un versículo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Vamos a ir terminando aquí. Espero que este mensaje te motive, te anime y te haga a ti buscar otra vez las primeras cosas de Dios. Que no salgamos caminando como cuando entramos, sino que caminemos en las cosas de Dios. Y que nos humillamos delante de Dios, porque no es garantía que tengamos sana doctrina y que tengamos un buen traje, pero que no tengamos vida. Porque muchas de las veces somos cristianos bien vestidos, pero muertos en el espíritu. No tenemos ningún fruto, no tenemos ningún testimonio, no tenemos nada para la gloria de Dios. Solamente somos como zombies, llegando al culto, llegando a la iglesia por rutina. Pero vamos a terminar con este versículo, San Juan 12, 24. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo aquí nos está dando este ejemplo. El grano de tierra tiene que caer en la tierra, el grano tiene que caer en tierra y morir. Pero ¿qué sucede si el grano cae en el concreto? Ahí se va a quedar. No deja de ser grano, pero ahí se va a quedar y nunca va a llevar fruto. Es importante y es necesario de que muramos en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque usted puede ponerse un granito, por ejemplo, imagínese esto, usted se pone un grano en su mano, pero imagínese que ese grano es usted y su mano es la mano de Dios. Usted y yo nos sentimos seguros en las manos de Dios, nos sentimos cómodos, nos sentimos protegidos, pero ¿qué pasa si Dios nos tira al piso y nos deja caer en la tierra y viene el chanclotas y empieza a caminar por encima de nosotros y nos empieza a pisar y nos empieza a apachurrar? Las cosas ya no van a estar tan cómodas ni tan bonitas. Empieza una batalla y empieza una lucha, pero es necesario que nosotros muramos, que caigamos a tierra y muramos. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder dar fruto. Y cuando Dios nos permite que pasemos por situaciones duras, tristes y difíciles, es porque Él quiere que muramos a las cosas terrenales, a las cosas materiales, y que comencemos a vivir una vida en el Espíritu y que podamos llevar fruto espiritual a las personas que nos rodean. Así que hasta aquí vamos a dejar este pasaje y vamos a hacer una oración. Y si este pasaje, este mensaje ha tocado tu vida y te sientes conectado, te sientes una persona sin futuro, una persona sin destino, quizás si tengas a Jesús en tu corazón, pero quizás tu identidad ha sido robada por el diablo y por las cosas materiales y por el trabajo. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios y que comencemos a caminar en el camino de Dios. Y es tiempo de que encomendemos a Dios nuestro llamado, nuestro ministerio, para que Dios lo traiga vida. Y también es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados y que recordemos de dónde hemos caído y que volvamos a hacer las primeras cosas que hacíamos cuando buscábamos de Dios, cuando recién nos convertimos al Evangelio, donde hacíamos las cosas por amor a Dios y no porque alguien nos diera una palmadita en la espalda. Ahora, no con eso estoy diciendo que el reconocer el trabajo y esfuerzo de los hermanos es malo. Es bueno,
porque eso los motiva y los alienta. Pero vamos a orar y hasta aquí lo vamos a dejar. Amén. Así que ora en tus propias palabras, ponte a cuentas con Dios, o si quieres repetir esta oración, bienvenido. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, en esta hora me acerco al trono de tu gracia para pedirte perdón por mis pecados, Señor. Señor, te ruego por estas personas que van a escuchar este mensaje también, que tú toques su mente, su corazón, que endereces sus pasos, que endereces sus ojos, sus manos, su pensamiento, Señor. Te ruego, Padre amado, Señor, que nos ayudes a caminar, Señor, en tu camino, que dejemos de caminar como el mundo camina y que podamos recuperar nuestra identidad que el diablo nos ha robado, Señor. Que podamos seguir en tu palabra y en tus mandamientos, haciendo tu voluntad y llevando el evangelio, Señor, a las personas que nos rodean. Padre amado, Señor, también te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre amado, y que nos des ese espíritu de vida para que nuestro ministerio agarre forma, para que nuestro ministerio comience a alimentarse de tu palabra y recupere su vida, Señor. Yo te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, que reprendas al devorador y, Señor, y al enemigo que nos ha venido a hurtar, matar y a destruir ese primer amor. Señor, ayúdanos, Señor, poco a poco a ir recuperando ese amor ferviente por ti. Hacer las cosas por amor a ti, Señor. No porque nosotros, Señor, queramos ser arrogantes o creídos, sino ayúdanos a hacer las cosas por amor a ti con humildad, en santidad, en gratitud, Señor. Yo te ruego por todos aquellos hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje, que sea de gran bendición para sus vidas, Señor, y que puedan recuperar su identidad, que puedan revivir su ministerio y que puedan, Señor, recuperar su primer amor. Gracias te doy por este pasaje, por este mensaje, por este pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dejen su comentario y que el Señor los fortalezca siempre. Dios los bendiga. Adiós.